Bien, nuevamente nos juntamos, amados hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo para poder compartir un nuevo vídeo, un tema de la palabra del Señor para ser edificados, porque sabemos, ¿cierto?, que la palabra dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entonces, yo creo que son benditos todos aquellos que, como está escrito en Apocalipsis, bienaventurados los que leen y oyen las palabras del libro de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Entonces, amados, que Dios les bendiga y que nos ayude también el Señor en esto de, digamos, de poder escudriñar las escrituras y la profecía para hoy. Voy a comenzar leyendo, bueno, antes que todo, perdón, quiero agradecer al Señor porque creo que ya somos alrededor de 196 suscritos. En este día creo que sí hay 196 hermanos suscritos o creyentes y que son, bueno, saludo a los hermanos de México, a los hermanos de Estados Unidos y también acá a los hermanos en Chile. Y le agradezco al Señor y también a ustedes, hermanos, digamos, por haberse inscrito en el canal. Ahora, es un canal humilde, sencillo, ¿cierto?, donde nos disponemos por la gracia del Señor cuando Dios toca nuestro corazón, poder estudiar algún tema o algún punto que digamos que esté pulsando en nuestro corazón, ¿cierto? Y que con la ayuda del Señor podamos desarrollarlo, digamos, a través de las páginas de la Biblia. Entonces, en esta hora yo quiero compartir con ustedes y con la ayuda del Señor, que Él nos guíe, acerca del libro de redención. Este libro de redención y hablar un poco acerca de él porque es pero fundamental en el mensaje del tiempo del fin. Nosotros estamos en el tiempo del fin en esta hora y el libro de redención iba a ser abierto y completamente revelado a los creyentes que estaban en él desde antes de la fundación del mundo. Entonces voy a leer un salmo que recién lo acabo de abrir, es el Salmo 40, donde el salmista escribió esto bajo la inspiración. Y entonces el Salmo 40, versículo 7. Usted en su casa abra su Biblia y juntos, digamos, por la gracia del Señor, vayamos estudiando este tremendo tema de la palabra del Señor. Entonces, Salmo 40, versículo 7 dice: Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Ahora, por supuesto que estaba escrito del Señor Jesucristo, ¿ya? Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, repito, acá el salmista dijo, he aquí vengo. O sea, escribió bajo la inspiración, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, la primera escritura que voy a ir, no las tengo anotadas, amados hermanos, pero voy a ir al libro de Lucas, creo que es 24, Lucas capítulo 24, conforme el Señor nos vaya guiando, ¿cierto? Para que Él, por supuesto, Él, con la ayuda del Señor, podamos desarrollar este tremendo tema. Entonces, acá en Lucas 24, Jesús dice, no tenía pensado esto, pero es Dios quien nos guía por su gracia. Y dice entonces el capítulo 24 del libro de Lucas, el versículo 25, dice entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y escuchen esto, dice,
y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces voy a leer una vez más. Esto se trata acá cuando ya Jesús había resucitado, ¿cierto? Y los discípulos, la verdad que los discípulos estaban desmoralizados, ¿ya? Y se iban a sus casas y estaban tristes. Y ahí iba Cleofas con otro discípulo, entiendo, camino a Emaús, cuando se le apareció un extranjero. Y entonces, y él les preguntó, este extranjero, este extraño, esta persona, les preguntó, ¿qué pláticas están ustedes haciendo? ¿Qué pláticas son esas? Entonces ellos lo miraron muy extrañados al Señor, no lo habían reconocido, por supuesto, no sabían que era Él, y le dijeron, ¿acaso tú eres el único extranjero en Jerusalén que no sabe las cosas que han sucedido? Entonces el Señor les dijo, no, ¿qué cosas han sucedido? Y ellos le empezaron a predicar al mismo Señor, ¿cierto? A Jesús, le empezaron a predicar, bueno, le dijeron, ¿qué cosas han sucedido? Bueno, de Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios con maravillas, señales y prodigios. Entonces, y nosotros pensábamos, ¿cierto? Bueno, lo voy a leer acá. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Es el versículo 17 del capítulo 24. Repentinamente uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, es lo que le acabo de referir, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, estamos hablando de la ley allá atrás, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora, este libro, porque ese es el pensamiento en el cual me quiero enfocar, este libro, que es la Biblia, fue escrito antes de la fundación del mundo, por extraño que parezca. Fue escrito antes de la fundación del mundo, lo vamos a probar por la Biblia, y el Cordero de Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. Es por eso que hemos leído en el Salmo 40, voy a volver al Salmo 40, donde dice, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Bueno, por cierto que Jesús leyó las mismas escrituras que nosotros leemos, las mismas escrituras del Antiguo Testamento, y él sabía que está escrito, que estaba escrito de él, que Moisés habló de él, y lo repito acá, dice, y comenzando desde Moisés, Jesús sabía que Moisés había hablado de él, y siguiendo por todos los profetas, es decir, todos los profetas hablaron del Señor, de la primera venida del Señor, y muchos también de la segunda venida del Señor.
pero hablaron de él, del Mesías. Entonces, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, es decir, hizo una representación como que iba a seguir caminando, ¿ya? Mas ellos le obligaron a quedarse. Eso es lo que el Señor quería, que lo invitaran a quedarse, ¿ve? Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, que quiere que lo invitemos, no solamente a que caminemos por profecía con Él, sino que lo invitemos a quedarse con nosotros en nuestro corazón. Dice, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y verdaderamente, hermanos, se está haciendo muy tarde porque estamos en el fin del tiempo. Ya el tiempo muy pronto no será más, ¿ya? Y Dios está buscando a través de lo que es, por supuesto, la predicación de la palabra y la enseñanza de la palabra, está buscando a sus hijos, a sus atributos, ¿ya? Que han sido predestinados para vida. Entonces dice, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Entonces vamos a leer acerca de este libro, el libro de memorias también le podemos llamar, el libro de memorias o el libro de redención del Cordero. Entonces, Entonces este libro verdaderamente fue escrito antes de la fundación del mundo y nuestros nombres fueron escritos en el libro antes de la fundación del mundo. Y el Cordero fue inmolado también antes de la fundación del mundo. Vamos a leer eso un poquito antes de entrar, digamos, nuestro tema, conforme el Señor nos guía. Aquí en Apocalipsis, capítulo 13, ¿ya? Voy a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿A quién? A la bestia. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Entonces, ¿quiénes adoraron a la bestia? Todo el mundo, es decir, todas aquellas personas o los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Ve? Acá dice claramente en Apocalipsis 13:8 que el Cordero, Jesucristo, nuestro Cordero, de 7 cuernos y 7 ojos, Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y que todos los moradores de la tierra, dice este versículo, que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida, dice, adoraron a la bestia. Y sabemos que eso viene. Ahora leo también, amados, aquí en el capítulo 17 de Apocalipsis, entonces, versículo 8, donde dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. El abismo es el infierno, e ir a perdición. Y esto, ponemos atención, dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces no solamente la adorarán, sino que se asombrarán y adorarán a la bestia. ¿Quiénes? Aquellos que no tienen sus nombres escritos. Lo leo nuevamente, dice la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Pero hay otros, ¿cierto?, que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿quién los puso allí? El mismo Señor Jesucristo los puso con su sangre. Con su sangre
escribió nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Ahora, entonces eso es muy grande porque todos estos misterios estarían cerrados y sellados hasta el tiempo del fin, cuando Cristo, el Cordero, tomara el libro, ¿cierto?, de la mano derecha, el que estaba sentado en el trono, que lo vamos a ver ahora, y él abriría el libro y, por cierto, al abrir el libro son revelados los misterios. Entonces vamos ahora a nuestro tema, con la ayuda del Señor, que va a estar en Apocalipsis capítulo 5. Cada palabra es preciosa. Entonces, para tomar este gran tema de redención, ¿ya? Y esto tiene que ver con usted, hermano, con usted, hermana, porque este es el día de los redimidos. Este es el día de la redención. Este es el día más glorioso de todos los días que han caído sobre la tierra para nosotros. ¿Por qué? Porque es el día de la redención, cuando el Cordero toma el libro de redención y llama nuestros nombres que escribió desde antes la fundación del mundo. Mire, hay una escritura que dice en Job 38, la voy a leer antes de leer Apocalipsis 5, lo voy a leer rápidamente. Acá en Job capítulo 38, a ver si lo alcanzo a ver. A ver, ¿dónde está Job? Job capítulo 38. Disculpen un segundito, a ver. Donde dice en Job 38, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Ya? Cuando todos los hijos de Dios alababan, dice, cuando todas las estrellas del alba alababan y todos los hijos de Dios se regocijaban. A ver, lo voy a buscar, discúlpeme, que no lo puedo encontrar, pero aquí está. Entonces, el libro de Job, ya Job capítulo 38, acá está. Entonces, dice el versículo 4 del capítulo 38, hace una pregunta el Señor a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Y dice el verso 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es decir, hubo un momento, esto fue antes de la fundación del mundo, de que todas las estrellas del alba, es decir, los ángeles, entiendo yo, ya alababan. Y dice, y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Ya? Por eso que la Biblia dice, según nos escogió en él, en Romanos, el libro Romano, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Perdón, eso está en Efesios. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Ahora, yo no me refiero, amados hermanos, a este cuerpo natural. Este cuerpo natural de 16 elementos está hecho está hecho de barro, por así decirlo. ¿Ves? Son 16 elementos. Pero no, yo me refiero al germen predestinado que está dentro de estos vasos de barro. Al alma, esa alma predestinada, ¿cierto? Ese gen de Dios o ese germen predestinado. Entonces esta tremenda pregunta así, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Ya? Cuando todas las estrellas del alba alababan y todos los hijos de Dios se regocijaban. Bueno, eso fue antes de la fundación del mundo, pero ese regocijo fue, creo yo, amados, si me equivoco, que Dios me ayude y me perdone, pero yo creo que ese gran regocijo que hubo en el cielo fue porque el Señor nos mostró, nos habló del plan de redención, ya que nosotros vendríamos a la tierra, ¿cierto? Participaríamos de carne y sangre. La Escritura dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Entonces yo creo que en esa primera conferencia que hubo tanto regocijo, que todos los hijos de Dios nos regocijábamos, fue ante la fundación del mundo, y Él ahí nos presentó el plan de redención, ya de que vendríamos a la tierra, pero que Él vendría a redimirnos, y regresaríamos otra vez a eternidad, ¿cierto? Pero con una experiencia de salvación, una experiencia de redención.
Y eso es algo muy profundo. Entonces vamos a ir sobre las bases de lo que acabo de decir, buscando las Escrituras. Dice acá en Apocalipsis capítulo 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, este libro es el libro Redención, ¿ya? Es el libro Redención, es el libro, ¿cierto?, donde Jesús dijo, o el salmista en el Salmo 40 dijo, pero era el Señor, ¿cierto? La inspiración del Espíritu de Dios viniendo al salmista, donde él habló y dijo, he aquí en medio del rollo, a ver, lo leo nuevamente, el Salmo 40 dijimos, ¿verdad? El Salmo 40, es que importante la escritura, por cierto. El Salmo 40, donde dice, estoy acá, disculpen, el Salmo 40. Es importante ceñirnos estrictamente las escrituras, ¿cierto? Que nos van guiando. Entonces, en el rollo, Salmo 40, versículo 7, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, eso es, este libro, entonces, repito, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y Juan empieza a ver y dice, y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Por qué razón? Era el libro Redención. Y todos nosotros habíamos nacido por el sexo. Es decir, no había ninguno digno. Y la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? De la gloria de Dios. Entonces, pero el único que no pecó, por cierto, y el único que no nació por el sexo, fue nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro pariente redentor y de quien queremos hablar por unos minutos. Entonces dice, y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, y ahí estaban todos los hombres, estaba Abraham, estaba Isaac, Jacob, José, estaban los profetas, ¿cierto? Estaban los apóstoles, estaban los mensajeros a las 7 edades de la iglesia. No había nadie digno. ¿Por qué? Porque todos habían nacido por el sexo, ¿ya? Pero entonces, y dice, y ninguno, dice el versículo 3 del capítulo 5 de Apocalipsis, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora, ¿qué contenía este libro? Que era tan importante, ya, esta proclamación, ¿cierto?, del ángel fuerte que pregonó a gran voz, ¿quién es digno de tomar el libro y de abrir el libro y desatar su sello? Entonces, ¿qué contenía este libro? Por supuesto que vamos a ver más adelante que contenía los nombres, que ya lo hemos dicho allá en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, y también en Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Ya hemos visto que el libro tenía nombres, ¿ya? Y que todos aquellos que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida, ¿cierto?, del Cordero, ellos adoraron a la bestia, pero aquellos que tenían sus nombres escritos en el libro de la vida, por supuesto que no. Y sus nombres fueron escritos antes de la fundación del mundo. Ahí está escrito. Entonces estamos hablando escrituralmente. Y dice entonces, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y repito, y en ese libro estaban nuestros nombres. En ese libro estaban nuestros nombres. Jesús mismo lo había puesto escrito con su propia sangre
desde antes de la fundación del mundo, lo había puesto en el libro. Entonces y no solamente estaban nuestros nombres, sino que en el libro estaba el título de propiedad y estaba todo lo que perdió Adán en la caída. Es decir, tenía el título de propiedad de la tierra, la jurisdicción sobre la tierra, pero también todo lo que perdió Adán tenía ese libro. ¿Qué es lo que perdió Adán? El compañerismo con Dios. Él tenía vida eterna, ¿ya? Adán tenía vida eterna. Ya fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, la imagen de Dios estaba en Adán. Entonces él no se cansaba. Adán no se enfermaba, no tenía que sufrir. No conocía lo que era la enfermedad, ni lo que es una presión arterial alta, nada de eso. Él vivía en un cuerpo perfecto, digamos, era un joven eterno, ¿ya? Y tenía la naturaleza de Dios. Entonces, y de eso cayó Adán en la caída. Pero hallamos que Cristo, ¿cierto? Cristo, el propósito principal de toda la Biblia, el propósito principal de este libro de redención, era justamente que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, derramara su sangre para poder tomar el libro. Entonces, por todo lo que esto significa, ¿ya? La redención del hombre, redimir al hombre a su estado original, regresar al hombre, regresarlo a usted y a mí, a como era Adán, pero antes de la caída, es decir, restaurar al hombre a un compañerismo perfecto y pleno con Dios, caminar con Dios como caminó Enoc con Dios, ¿verdad? Caminar con Dios, yo diría como caminó también Malaquías 4, pero aún más que ellos, es decir, Enoc nos representa a nosotros porque Enoc caminó con Dios y Dios lo traspuso. Y Enoc fue el séptimo de Adán y representó a los creyentes de esta última y séptima y final edad, los creyentes que se van en el rapto prometido, en el rapto de la novia. Entonces dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces, si no había ninguno digno, ¿por qué Juan lloraba? Porque si no había ninguno digno, todo se habría perdido. El mundo y todo regresaría, toda la creación, y el mundo regresaría como fue antes de que fuera creado, y todo se perdería. Entonces dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, voy a hacer un pequeño paréntesis. Por eso no tiene relación un poquito aparentemente con lo que estoy hablando, pero es por eso que Dios sacó de Abraham un pueblo especial para enseñarle sus estatutos y sus leyes, y de ese pueblo viniera el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, que era el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo, ya Él tomase este libro que Él mismo planeó antes de la fundación del mundo. Y repito, que puso nuestros nombres, los escribió y puso nuestros nombres, y Él sabría que en el tiempo del fin, vamos a probar eso, Él tomaría este libro y desataría sus sellos y revelaría el misterio séptuple completo de redención. Pero vamos por parte. Entonces, dice, y unos ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ahora, dice, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, por supuesto que los ancianos eran 24 ancianos, está en el capítulo 4, y ellos eran los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Y dice, y en medio de los ancianos estaba en pie
un cordero como inmolado. Ahora, noten las características de nuestro cordero, porque usted tiene que conocer a quien murió, a nuestro cordero, quien murió por nosotros. Estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. Esos 7 cuernos representaron 7 iglesias y 7 ojos. Y estos 7 ojos, de aquí de Apocalipsis capítulo 5, verso 6, eran 7 videntes, 7 mensajeros. Ya 7 mensajeros, ya que Dios envió con 7 mensajes. Y entonces acá dice, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y cuando hubo, y vino, dice, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, originalmente Adán tenía este libro. Ya él tenía el título de propiedad de la tierra, porque fíjese lo que Dios dijo. Dios le dijo al hombre: fructificad y multiplicaos y henchid la tierra, y sojuzgadla, es decir, que el hombre fuera el señor de la tierra, o el Dios con minúscula de la tierra. Y dijo, y que se enseñoreara de las aves del cielo, y lo vamos a leer acá, y luego volvemos rápidamente a Apocalipsis. En Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, dice así, el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y la imagen de Dios, como Dios nos ha mostrado, la imagen de Dios es Cristo, la palabra. Él es la imagen de su sustancia. Y la imagen misma de su sustancia, que es Jesucristo, es el verbo, es la palabra. Entonces la palabra es la imagen de Dios. Y el hombre cayó de la palabra, cayó de la imagen de Dios. Y Él nos está volviendo ahora, nos está regresando a través de la revelación del libro, a través de la revelación del misterio de la redención, llamando nuestros nombres. Él nos está regresando al hombre original, al primer hombre que Él hizo conforme a su imagen. Entonces dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y fíjese lo que haría el hombre, dice, y señoree en los peces del mar. Es decir, si él llamaba a una ballena, por así decirlo, la ballena dócilmente venía a Adán y ahí tenía compañerismo con Adán. O si Adán llamara a los delfines o a cualquier pez, dice, y señoree en los peces del mar. Señorear significa señorío, tener dominio, tener autoridad. Adán podía llamar a cualquier pez, ¿cierto? Bueno, entonces, así como el Señor Jesucristo, ¿cierto?, le dijo a Pedro cuando le vinieron a cobrar los impuestos, ¿cierto?, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, anda y tira el anzuelo y saca ese pez. Y abre la boca del pez y saca ese estatero que él se tragó. Bueno, porque Jesucristo es Dios, ¿ve? Pero, Dios, Dios tiene dominio de todas las cosas y sabe todas las cosas. Pero quiero decir que también Adán, ¿cierto?, era un pequeño Dios menor sobre la tierra. Y entonces dice, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos. Él le podía decir a un águila, ven y ponte sobre mi hombro, o a un halcón, o a un gavilán, o a un pelícano, ¿cierto? Adán tenía señorío. Todos los peces lo reconocían como el Señor de la tierra, y todas las aves del cielo obedecían a Adán. ¿Ya? Dice entonces, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Entonces, en las bestias, él, por ejemplo, le decía al león, león, ven acá un ratito, ¿ya? Siéntate conmigo un rato, échate, y tenía compañerismo Adán con el león, porque tenía dominio y autoridad sobre todas, dice, sobre todas las bestias. Y dice también en toda la tierra, es decir,
Adán, por ejemplo, podía decir, árbol, sal de ahí, plántate allá. Por eso que Jesucristo dijo, tened la fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, a esta montaña, sal de ahí y plántate en la mar, y no dudare que será hecho lo que él dice, lo que él diga será hecho. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, y nosotros tenemos que llegar por la gracia del Señor a eso una vez que estemos plenamente redimidos, ¿verdad que sí? Entonces dice en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice, y creó, verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, y dijo, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ¿quién era Adán? Adán era un pequeño Dios sobre la tierra. Por eso que en el Salmo 82:6, ya lo voy a leer porque tengo que hacerlo. Entonces, en el Salmo 82:6, a ver, acá está el Salmo 82:6, dice el versículo 1, Dios está en la reunión de los dioses. Es que quiero probar que Adán era un dios. Pero también los profetas a los cuales vino la palabra eran dioses con minúscula. Por ejemplo, Moisés abriendo el mar rojo, él era un dios con minúscula. Josué parando el sol y la luna, era un dios con minúscula. Todos los prodigios que hizo el profeta Elías de cerrar los cielos por 3 años y medio para que no lloviese, y después Elías abrir los cielos ya para que lloviese, ¿cierto? Eso eran dioses, ¿ya? Entonces acá en el Salmo 82, perdón, dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y el versículo 6 dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Pero Adán, antes de la caída, era un pequeño Dios con minúscula, bajo nuestro gran Padre Celestial, el Dios con mayúscula, el Dios del universo, de toda la creación. Pero Dios hizo la tierra para el hombre, y Dios hizo al hombre un Dios. Bueno, de eso cayó Adán, y eso es lo que Cristo vino a redimir. Todo lo que perdió Adán en la caída. Entonces, repito una vez más, acá en el Salmo 82:6, Dios dijo, ¿cierto? Está escrito, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis, porque estamos en nuestro estado caído, ¿ya? Y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces continuamos ahora. Es por eso que Juan lloraba mucho, porque todo se había perdido. Y dice que, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Repito, ¿cuándo él fue inmolado? Antes de la fundación del mundo, ¿ya? Pero sabemos que hace 2000 años atrás, ¿cierto? En el Calvario, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él fue inmolado. Pero la inmolación del Cordero en la mente de Dios, ¿cierto? Fue hecha antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de Dios crear el mundo había un plan en la mente de Dios. Y era un plan séptuple, que es lo que queremos entrar. Un plan séptuple de Dios para redimir al linaje humano, redimirlo a la creación original o al hombre original, el cual era Adán. Entonces dice, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Por eso digo que había un plan digamos, un séptuple. El misterio de Dios estaba escondido en un libro séptuple de 7 planes de redención o planos de redención.
los cuales dice, bueno, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, fíjese lo que sucede acá, amados hermanos. Fíjense, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué es lo que son sus oraciones? Dice, son copas llenas de oro, son copas de oro llenas de incienso. Dice que son las oraciones de los santos, el incienso, eso, ¿verdad? Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre, porque no hay otra cosa que la sangre del Cordero para redimir. Fíjese, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho reyes, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los ancianos, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz. Esto no es algo menor, porque estos millones y millones y millones, ellos aclamaban a gran voz, tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque con tu sangre nos has redimido para Dios de todo pueblo, lengua, linaje, lengua y nación, y nos has hecho reyes y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ve lo que perdió Adán, el dominio, la jurisdicción de la tierra, pero ahora Cristo lo restaura de nuevo, porque toma el libro que escribió ante la fundación del mundo, que contenía nuestros nombres y los derechos de redención. Y empieza entonces este gran avivamiento, y estos millones de millones decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, porque no hay otro que el Cordero, no hay otro digno, ni papa, ni arzobispo, ni pastor, ni nada. Cristo es el único digno, el Cordero. Dice entonces, el Cordero, decían a gran voz, el Cordero, millones decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado, Juan dijo esto, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, toda la creación, todo dijo esto. Escuchen, dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, y dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Estos 4 seres vivientes eran las 4 unciones ya alrededor del trono, que es la unción de león, la unción de buey, la unción de rostro cara de hombre y la unción de águila. Entonces, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, este cuadro, amados hermanos y hermanas, es el cuadro central de toda la Biblia. Es el propósito central que estaba en el corazón del Señor. Redimir a su iglesia, redimir sus atributos que estaban en él desde antes de la fundación del mundo. Redimir aquellos nombres que él mismo escribió en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo con su propia sangre. Venir a la tierra como un hombre, derramar su sangre, su vida, para redimirnos a nosotros a la vida que perdió Adán, porque Adán cayó, repito, en la vida eterna.
y redimir para nosotros, ¿cierto?, todo lo que perdió Adán en la caída. Estoy repitiendo, ¿qué perdió Adán? El compañerismo perfecto con el Señor cuando Dios bajaba, ¿cierto?, ahí al Edén, al huerto del Edén, y les preguntaba: hijos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Y eso era algo maravilloso, así, porque estaban en la presencia del Señor, no se cansaban, repito, no se enfermaban, eran jóvenes con una juventud eterna, tenían vida eterna, juventud eterna, salud eterna. No habían preocupaciones, estoy repitiendo, no habían preocupaciones, no había temor, nada. Ellos estaban en la presencia del Señor. Ellos habían sido hechos, Adán había sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ya él era uno con Dios, Adán era uno con Dios. Entonces, bueno, y eso es lo que Cristo vino a redimir para nosotros, para el linaje humano que había caído. Entonces, eso es algo muy, muy glorioso y maravilloso. Entonces, ese es el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, ¿cierto?, que habla del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que toma este libro. Y el capítulo 6 y 6 en adelante, el Cordero abre, ¿cierto? Él abre, entonces, los 7 sellos, y para revelar el misterio de redención. Entonces, yo quiero decir algo, amados, disculpen, quiero decir algo, que este libro lo tenía Adán, pero él tenía el libro y lo perdió. Y Satanás quiso tomar este libro, ¿ya? Pero pasó el libro a las manos del dueño original. ¿Quién es el dueño original? Dios. Y Dios lo tuvo en su mano esperando que viniese alguien para reclamar ese libro. Por eso es que la Biblia dice en Revelación 5, y que no había nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni aún de mirarlo, menos de tomarlo y de abrir sus 7 sellos. Pero ese llamado del ángel fuerte, ¿quién es digno de tomar el libro y abrir sus 7 sellos?, era el llamado para el pariente redentor. Ahora, ¿quién es nuestro pariente redentor? Estoy repitiendo, nuestro precioso Señor Jesucristo, el Cordero de 7 cuernos y 7 ojos, ¿ya? Entonces, ese libro, quiero también decir esto, estaría cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Voy a leer en Daniel capítulo 12. En Daniel capítulo 12, a ver si tienen paciencia conmigo. Daniel capítulo 12, lo vamos a leer. No, me pasé, a ver, disculpen. Daniel capítulo 12. Es muy importante hacer esto, hermanos. Dice: en aquel tiempo, estoy leyendo Daniel capítulo 12, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esto lo tomamos en el video anterior. Dice que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es decir, Miguel, el gran arcángel, estaría acá en la tierra en una misión en los últimos días. Porque vamos a ver que esto es el tiempo del fin, ¿ya? Muchas cosas están sucediendo ahora en el tiempo del fin. No solamente estaría Miguel, sino que también estaría Gabriel, ¿ya? Pero fíjense, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Ahora, ¿cómo supo esto Daniel? Porque el gran arcángel también Gabriel le estaba hablando a Daniel acá. Y dice entonces Gabriel a Daniel, el profeta, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Por eso yo digo, cuidado con aquellos que están en contra de Israel, porque Israel es el pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor está protegido, está cuidado por Miguel, el gran príncipe. Dice acá que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, porque viene la aflicción para Jacob, viene la aflicción para Israel. Israel va a entrar en la gran tribulación, o en el reinado de la bestia, ¿cierto? En ese tiempo va a estar reinando la bestia, que es el último líder mundial, en el cual va a estar encarnado Satanás mismo, y va a estar gobernando la tierra, y todos los moradores de la tierra van a adorar a la bestia, ese último líder mundial, que es un líder religioso,
ya es un político también sagaz y astuto, y repito, en el cual va a estar encarnado Satanás. Satanás mismo va a estar encarnado, y todos los moradores de la tierra van a estar adorando a este hombre, a este líder mundial, ya que va a reinar sobre la tierra 42 meses o 3 años y medio de reinado, el reinado de la bestia. Y en ese tiempo va a haber gran tribulación en la tierra. Imagínense el diablo sentado acá en su trono en la tierra y siendo adorado por todas las personas del mundo, un desenfreno, una locura, una demencia sobre todas las naciones que estén en ese tiempo acá. Bueno, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, dice la Biblia. Nunca hubo una angustia como esta, dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es decir, en toda la historia de la creación del hombre, de la humanidad, la historia de la humanidad, nunca hubo una tribulación como esta que viene, ni tampoco la habrá. Dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Es decir, Miguel va a libertar al pueblo de Israel. Vale decir, aquellos 144.000 judíos, ya los 12.000 de cada tribu que están escritos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Eso lo vimos en el video anterior. Dice, y será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y acá volvemos nuevamente a nuestro libro. ¿Cuándo fue escrito el libro? Ante la fundación del mundo. ¿Qué está en ese libro? Por cierto, están los nombres de estos 144.000 judíos, ¿cierto? Y están los nombres de la novia gentil. Todos los nombres de los atributos de Dios están escritos en ese libro. Y dice entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esa es la importancia de tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Si está escrito su nombre, amado hermano y hermana, va a ser libertado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, usted va a recibir su herencia, que es lo que estamos hablando. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Porque decíamos en el video anterior también que los cristianos no mueren. Ellos, ¿por qué no pueden morir? Porque ellos tienen vida eterna. Esta muerte física, digamos, ¿cierto?, es solamente un sueño, ¿ya? Entonces, y dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y acá pongan atención, amados, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, y escuchen esto porque es el punto, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces el libro estaría cerrado y sellado ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Qué sucedería en el tiempo del fin? Cristo tomaría el libro que perdió Adán y que estaba en las manos del Dios Todopoderoso, y él tomaría el libro y abriría esos 7 sellos y llamaría esos nombres y revelaría los misterios de redención para que el hombre vuelva, ¿cierto?, a ser como el hombre original, con dominio y autoridad sobre los elementos, con un perfecto compañerismo con Dios, como jóvenes de 18 años, con salud eterna, con vida eterna. Oh, me siento muy bien. Bendito sea el Señor. Entonces, pero repito, escuchen, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Es cierto que estamos en el tiempo del fin, y por eso decía, es la edad más gloriosa para el creyente. Es la edad más llena de peso, de gloria para el creyente, porque sabe el creyente que muy pronto va a ser completamente redimido, ¿ya? Muy pronto tendrá un cuerpo nuevo, glorificado. Muy pronto él será hecho o restaurado conforme a la imagen del hombre original, un pequeño Dios sobre la tierra con autoridad y dominio sobre los elementos, ¿verdad que sí? Muy pronto ya el redimido sabe que ya no se cansará, ya no habrá ningún temor ni zozobra de corazón,
Ya, si muy pronto el redimido sabe que ya será un joven con salud eterna y vida eterna para siempre, ¿ya? Es por eso que es el tiempo más glorioso para el creyente. Pero también este tiempo, el fin, es el más horrible para el incrédulo y para el pecador, porque él sabe que su fin está cerca. El pecador sabe que su fin está cerca, ¿ya? Pero es el tiempo más glorioso para los redimidos. Y dice entonces, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Repito, hasta el tiempo del fin el libro estaría cerrado y sellado, pero en el tiempo del fin sería abierto. ¿Quién lo abriría? Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el único digno, el pariente redentor. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre para redimirnos a través de su sangre, para lavarnos con su sangre, redimirnos con su sangre. Y que esa vida, la vida que estaba en la sangre de Cristo, viniese a morar en nosotros. Por eso que la iglesia es la sangre de Jesucristo por el Espíritu. La vida, la sangre de Jesucristo está en la iglesia. La iglesia no es otra cosa, la iglesia redimida no es otra cosa que la sangre de Jesucristo por el Espíritu. Me voy a apurar un poco. Y dice, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y hemos visto cómo se ha aumentado la ciencia. Hemos visto todo esto de misiles guiados, ¿cierto?, por láser, por misiles guiados por satélite, drones que hacen, bueno, y todos los adelantos y la técnica que tiene el mundo, ¿cierto? Y esas bombas nucleares, esos misiles hipersónicos que tienen, que son los mismos misiles, ¿cierto? Lo mismo que la ciencia ha desarrollado es lo mismo que va a acabar, digamos, este mundo, lo va a estremecer una vez más. Ya digo una vez más porque el mundo ya fue estremecido una vez en los días antediluvianos. Bueno, entonces dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, que es lo que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 10, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempos, ¿cierto? Tiempo que será por tiempo. Tiempo es un año, tiempos son 2 años y la mitad de un tiempo es medio año. Entonces son 3 años y medio. Dice, y alzó su diestra, alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, dice, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Es decir, cuando Israel fuera juntado de todas las naciones y regresado a su tierra, que ya ha sucedido. Y dice Daniel, el profeta Daniel, en el versículo 8 del capítulo 12, dice, y yo oí, mas no entendí. Y dijo, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Y los impíos son miembros de iglesia, es decir, miembros de logia, miembros de sectas o de organizaciones llamadas cristianas, ¿ya? Porque hay una sola iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, que es la que recibe este libro que vamos a ver a continuación. Dice entonces, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Escuchen eso, amados, las denominaciones no van a recibir esto. Ninguno de los miembros denominacionales, miembros de iglesia, va a recibir esto porque no es para ellos, ¿ya? Dice, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. ¿Por qué?
porque a ellos le es revelado este libro, como lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 10, ¿ya? Y entonces, y así dice, pero los entendidos comprenderán. Se nos está yendo el tiempo, vamos rápidamente al capítulo 10, donde nuestro Señor Jesucristo, el ángel fuerte, desciende del cielo, ¿cuándo? En el tiempo del fin, con el librito abierto. Lo vamos a leer. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, este es nuestro Señor Jesucristo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. El arco iris es un pacto, él viene con un pacto para los suyos, ¿ya? Con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, ya no está cerrado. ¿Por qué? Porque el Cordero lo abrió. El Cordero abrió el misterio de la redención, ya lo abrió. Porque vamos a leer acá en el versículo 7, que dice que sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, este misterio, el misterio del libro, el misterio de redención, sería consumado, sería revelado. Y el séptimo ángel, amados hermanos, ya vino y se fue, ¿ya? Pero el misterio fue revelado y este librito quedó en forma de cintas y en forma de mensajes y en forma de libro. Pero ahí está revelado el misterio de la redención, está revelado el misterio del libro. Entonces, es por eso que lo sabemos. Dice entonces versículo 2, capítulo 10 del libro de Revelación o Apocalipsis. Tenía en su mano un librito abierto, ya no estaba cerrado, sino que estaba abierto. Estoy repitiendo. ¿Quién lo abrió? El Cordero, el único digno. Repito, no había papa, ni arzobispo, ni pastor, ni teólogo, ni estudiante de la Biblia, ni sacerdote, nada. No había nadie digno, porque nadie es digno, hermano, esa es la verdad. Hay uno solo que es digno y ese es el Señor Jesucristo. Él tomó el libro y acá él viene descendiendo con el librito abierto. Entonces tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar. El mar representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y el izquierdo sobre la tierra. Y la tierra representa la tierra de los Estados Unidos, porque Estados Unidos está descrito en el capítulo 13 Apocalipsis. Y de Estados Unidos también sale la bestia, porque el capítulo 13 describe a la bestia, ¿ve? Que tenía dos cuernos como los de un búfalo, ¿ve? Ese es uno de los símbolos de Estados Unidos, el búfalo con dos cuernos. Pero esta bestia, dice, tenía dos cuernos como un cordero, pero hablaba como dragón, ¿ya? Esos dos cuernos en Apocalipsis capítulo 13 representan poder civil y eclesiástico. Es decir, todo el poder civil de la tierra estará en este hombre, y el poder eclesiástico, porque él va a unir a las religiones, va a ser una sola religión universal para que lo adoren a él, adoren a la bestia. Y en la bestia está encarnado el mismo Satanás. Por eso que todos los moradores de la tierra van a adorar a Satanás en el tiempo de la gran tribulación. Bueno, y entonces dice acá, dice, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Que dije que la tierra es la tierra de los Estados Unidos. Y de ahí sale la bestia. Acuérdense ustedes, amados. Y dice, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. 7 mensajes, 7 planes o planos de redención. ¿Qué es lo que es un plano? Un plano es un diseño de algo, ¿cierto? Que tiene que venir a ser materializado, manifestado, expresado, ¿ya? Porque Dios tiene un diseño para usted y para mí, ¿ya? Él nos diseñó ante la fundación del mundo que llegásemos a la estatura de un hombre perfecto, siendo Cristo ese hombre perfecto. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces dice, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas, porque los 7 truenos algo dijeron, algo comunicaron, algo declararon, algo revelaron. Esos 7 truenos, esos 7 mensajes, algo dijeron, pero a Juan le fue prohibido escribirlo.
También Daniel, allá en el río Hidekel, oyó las voces, los truenos, pero a él le fue dicho: cierra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces tenemos a dos creyentes, a Daniel, el profeta Daniel, y a Juan, que oyeron las voces, los truenos, pero les fue prohibido, absolutamente prohibido, decir alguna cosa al respecto. Entonces, ¿por qué? Porque sería revelado en el tiempo del fin. Y estos 7 truenos tronaron bajo el séptimo sello. El séptimo sello, cuando el Cordero abrió el séptimo sello en Apocalipsis capítulo 8 es el número de eternidad, ¿ya? Y el libro, el séptimo sello es abierto en el capítulo 8 de Apocalipsis o del libro de Revelación, y está puesto exactamente, matemáticamente puesto perfecto ahí. ¿Por qué? Porque el misterio del séptimo sello nos regresa a eternidad, ¿ya? Nos regresa al propósito de Dios, sirve el propósito de Dios. Entonces, en el séptimo sello, ya dice que cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como por el espacio de media hora. Estamos al ladito, lo voy a leer bien rápido. Capítulo 8 de Apocalipsis dice, capítulo 8 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Acuérdense ustedes que en el capítulo 5, cuando el Cordero toma el libro, millones y millones por millones ya gritaban a gran voz, aclamaban a gran voz: el Cordero es digno de tomar el libro, y etcétera, y todo el Cordero es digno de recibir el poder, la honra, la fortaleza, la gloria y la alabanza, y etcétera. Y dice que millones y millones también lo adoraban, diciendo: tú eres digno de tomar el libro, porque con tu sangre nos has redimido para Dios de todo pueblo, linaje, lengua y nación, y nos has hecho rey y sacerdote para Dios, y reinaremos sobre la tierra. Era una gran adoración, porque eran las voces de millones y millones gritando, clamando a gran voz esa adoración. Pero cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Todas las voces de los serafines, de los querubines, de los ángeles, de los arcángeles y de toda la creación que estaba adorando al Rey Cordero, se hizo un silencio. Se hizo un silencio en el cielo, dice, como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Bueno, y ahí sigue hablando, ¿cierto? Pero cuando el Cordero abre el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo, porque el cielo vio algo. El cielo vio algo y nadie se movió. Los tomó un temor reverente, porque algo estaban viendo muy tremendo. Y yo creo que lo que estaban viendo era una obra consumada, porque el Cordero, ¿cierto? Para eso Él derramó su sangre, el Cordero de Dios, ¿ya? Y yo creo que estaba viendo, el cielo vio, puedo estar equivocado, que el Señor me perdone, pero creo que estaba viendo la obra consumada de Dios, ya, de la redención. Y entonces y los 7 truenos revelan eso. Entonces, bueno, y dice que, estaba diciendo recién, que todo esto, el capítulo 10 del libro Apocalipsis revela este séptimo sello. Y este séptimo sello revela la venida secreta del Señor, cómo Él viene, cómo viene, cuándo viene. Pero Él viene, sabemos que Él viene, y Él viene con el librito abierto. Y sabemos que en ese librito están nuestros nombres, y que está también el título de propiedad, ¿cierto?, de la tierra, la jurisdicción sobre la tierra, y todos los derechos de la vida eterna y el compañerismo con Dios, ¿ya? Y entonces dice cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir las cosas que los 7 truenos dijeron, ¿verdad? Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Este es un secreto perfecto con Dios, porque el séptimo sello es un secreto perfecto con Dios. Esto no es para el diablo nada sabe de esto. Las denominaciones nada saben de esto. Los líderes religiosos nada saben de esto.
El Papa nada sabe de esto. Es decir, nadie sabe nada de esto, solamente aquellos a los cuales tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, y este gran misterio de la redención le es revelado. Y entonces dice: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró lo mismo que vio Daniel en el capítulo 12 del libro de Daniel. Él vio que este ángel levantó sus ambas manos y juró por él mismo. Fíjese, y acá dice, y acá lo mismo, este es nuestro Señor Jesucristo. Por eso que a Daniel vio la visión del tiempo del fin. Aquí en Apocalipsis 5 es el tiempo del fin, fíjense. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Por eso es que estamos en el fin del tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, y ese séptimo ángel fue el séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia. Y el séptimo ángel vino, dio su mensaje y se retiró. Fue Dios en simplicidad, es decir, Dios lo hizo con tal simplicidad. Piensa en esto, hermano. Cuando Jesús vino acá a la tierra en su primera venida, la Biblia dice: lo suyo vino, pero los suyos no le conocieron. Pero a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Es decir, fíjense, en la tierra estaba, y la tierra, dice el capítulo 1 del libro de San Juan, en la tierra estaba y la tierra por él fue hecha. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho porque él lo hizo, ¿ya? O sea, él hizo todas las cosas. El creador estaba en la tierra, el Señor Jesucristo, y dice: y a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Entonces, yo dudo, ¿cierto? Y habían varios millones en Israel en la primera venida del Señor, pero unos poquitos, solamente unos pocos los pudieron reconocer. Fueron 120 en Pentecostés, 120 en Pentecostés, un pequeño número muy reducido, ¿ya? Y entonces, y la verdad que la manadita del Señor son pocos. Bienaventurados vosotros, manadita pequeña, dijo el Señor, porque al Padre le ha placido daros el reino. Entonces la primera venida de Cristo, de nuestro Señor, fue en simplicidad. Y también esta venida secreta del Señor también fue en simplicidad, ¿ya? Entonces la venida de este profeta, ¿cierto? De este séptimo ángel fue en simplicidad. La venida del ángel fuerte con el librito abierto también es en simplicidad. Pero bueno, voy a seguir porque ya se nos ha pasado mucho el tiempo. Y dice así, y dice entonces: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas, porque el séptimo ángel fue un profeta. Porque en Amós capítulo 3, versos 7 y 8, creo, si no estoy equivocado, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, Dios no hace nada sin revelarle su secreto. ¿A quiénes? A sus siervos los profetas. ¿Para qué? Para que los profetas, una vez que reciben la palabra de Dios ya en misterio, revelen la palabra de Dios al pueblo. Y todo aquel que recibe al profeta será prosperado y bendecido. Por eso la Biblia dice: creed en Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y este séptimo ángel es un profeta. Y nosotros sabemos que fue el hermano William Branham, ¿cierto? El profeta que Dios usó en el tiempo del fin para revelar, ¿cierto? Dios le reveló a él el misterio de este librito, del libro abierto, el misterio de redención. Pero este ángel ya partió, ¿cierto? Pero el librito quedó, ¿cierto?, en cintas, quedó en folleto y quedó ya en audio y quedó en mensajes, ¿ya? Entonces, y voy a ir terminando acá. Entonces dice,
dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. Esa voz que habló del cielo es era Dios mismo, ¿cierto? Dice, y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ahora esto es para nosotros, amados. El ángel fuerte que desciende con el librito abierto no es otro que el Señor Jesucristo en su venida secreta. Él viene con el libro de redención, con nuestros nombres, ¿ya? Y con todos los derechos de redención que se perdieron, que los perdió Adán, pero que Cristo, Él los redimió en el Calvario. Y entonces dice, ve, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Es decir, repito, el ángel está con su pie derecho, está sobre el mar, pueblos, muchedumbre, nación y lengua, porque la novia es universal, la novia es sacada de todas las naciones, ¿ya? Dice, y entonces, en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Juan representó a la novia del tiempo del fin, ¿ya? Juan representó a todo verdadero creyente que recibe la revelación completa del libro, ¿ya? Y la novia del tiempo del fin recibe la revelación completa de Jesucristo, que estaba contenido en los misterios del libro, estaban contenidos en esos 7 sellos. Y cuando el Cordero abrió los 7 sellos, ¿cierto? Todos los misterios del libro fueron revelados. Todo lo que los reformadores no entendieron, Lutero, Wesley, los pentecostales, ha sido revelado en esta hora, ¿cierto? Y tantos misterios han sido revelados, pero escuchen bien. Y dice, entonces, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en esta hora? El ángel fuerte está acá. Nosotros tenemos que ir al ángel fuerte, a nuestro Señor Jesucristo, y tomar el librito y comerlo. Y Juan dice que cuando lo tomó y se lo comió era dulce en su boca, porque cuando testificamos por qué era dulce, dice que sabía como a miel. Y eso está representando el maná escondido. Todos estos misterios que estaban escondidos, cuando son revelados y los testificamos, eso es dulce en nuestra boca como la miel, más dulce que la miel que destila del panal, ¿cierto? Es la revelación de su gloria. Pero dijo Juan, cuando lo hube comido, me amargó el vientre. ¿Por qué? Porque ahí el mundo dice, no, tú estás loco, ¿cómo dices tú esto y aquello? ¿Ve? Entonces viene la persecución, vienen las burlas, viene el desprecio y la persecución. ¿Ve? Eso es cuando usted se come el librito. Y eso es lo que es este libro Redención, ¿ve? No crea que el mundo lo va a amar a usted. Va a decir, usted está loco, usted está demente. Porque usted le va a decir, hay un rapto que está a la mano. Pero el mundo va a decir, ¿qué rapto? No hemos oído, no ha salido en CNN ningún rapto. Pero usted le ha dicho, usted le va a decir, pero está escrito en las páginas de la Biblia, ¿ya? Está escrito en las páginas de la Biblia en Malaquías 4:5 que Dios enviaría un profeta. Pero la gente le va a decir, pero eso no ha salido en CNN. Entonces, ¿de qué profeta me habla usted? ¿Ve? Eso entonces la revelación es dulce en nuestra boca como la miel. Pero cuando usted se come el librito, ¿ya? Entonces eso amarga su vientre, porque su familia lo empieza a dejar, seguramente, ¿ve? Sus amigos lo dejan, por supuesto que sí, ¿ya? Bueno, y el mundo también lo desecha a usted. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, y dijo en San Juan, Primera Juan creo que está ahí, dice, hijitos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y Jesús dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Si en el árbol verde han hecho estas cosas, ¿cuánto más en el seco? Bueno, entonces estoy terminando, amados. Dice, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ahora, ¿por qué tenía que comerlo? Voy a leer una escritura acá en Ezequiel. Ezequiel creo que es el capítulo, a ver si lo puedo encontrar antes de terminar, porque estamos terminando. En Ezequiel
creo que es Ezequiel capítulo 3. A ver si está así. Ezequiel capítulo 3 dice así. Entonces, sí, Ezequiel capítulo 3 me dijo, 3 versículo 1, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Estoy leyendo el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice entonces, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este libro que yo te doy. Y lo comí, dice, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Entonces eso es, ¿por qué el profeta antiguo testamentario y por qué Juan tenían que comerse el libro para llegar a ser uno con la palabra? Uno con la palabra. Y eso es lo que estamos haciendo. No estamos comiendo, amados, todos estos misterios del libro de redención. ¿Para qué? Para llegar a ser uno con la palabra, porque Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ve? Entonces, terminando, dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, ¿ve? Dice, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Por qué? Porque usted y el libro llegan a ser uno, ¿ya? Y eso es lo que Jesús dijo, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ya eso es que dijo el Señor, y es necesario, porque es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es el ministerio de la novia en el tiempo del fin. Y es el ministerio de las obras mayores. Y las obras mayores es impartir vida eterna a los creyentes. Y también vienen los otros, ¿cierto? Los otros de pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y ahí hay muchas cosas más que también está, digamos, añadido lo que es el poder creativo de Dios. Pero eso es algo muy glorioso y todo eso va a ser hecho en simplicidad. Porque cuando venga, ¿cierto? Venga Moisés y Elías, los milagros extraordinarios como cerrar los cielos, como traer el terremoto, ¿cierto? Que viene y traer las plagas que vienen, acercar el sol a la tierra, por así decirlo, o traer las plagas, cuantas plagas ellos quieran, eso viene, entonces lo van a hacer el mismo Moisés y Elías en el tiempo de la gran tribulación. Pero la novia ya no estará acá, no estaremos acá. Estaremos disfrutando de la cena de las bodas en el cielo, lo cual serán 3 años y medio de fiesta, de cena de las bodas en el cielo. Mientras tanto, aquí en la tierra, bueno, son 3 años y medio de gran tribulación. Amados, que Dios, nuestro Señor Jesucristo, les bendiga. Vuelvan a escuchar este vídeo si así les parece bien a ustedes. Y estudiemos las escrituras que han sido compartidas en esta hora. Y usted cerciórese ya de que estas cosas son así. Estamos en el tiempo del fin. Uno de estos días el tiempo no será más. Y la Biblia dice que el que se bendiga, el que se bendijere en la tierra, en el Dios del amén o en el Dios de verdad se bendecirá. Y dice también que uno de los derechos de redención, ¿cierto?, es que el que venciere, yo confesaré su nombre delante de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo, y delante de sus ángeles, ¿ya? Y no borraré su nombre del libro de la vida, del libro de la vida. Entonces, amado, que el Señor Jesucristo les bendiga.
Este creo que fue el video más largo, pero que Dios les bendiga mucho y amén. Hasta una próxima oportunidad cuando Dios así lo permita. Que Dios les bendiga, un abrazo y un gran shalom a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.